o nivel 24 del estudio de Romanos, estudio número 24 del libro de Romanos. Y vamos a hablar en esta hora, en esta noche, de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es importante? Amén. La palabra de Dios es la que nos enseña nuestra condición delante de Dios y es la que nos enseña lo que Jesús hizo por nosotros. Y sabe que en esta porción de las Escrituras vamos a tocar un punto muy, pero muy difícil que se conoce por los mayores eruditos y teólogos como la porción más difícil de las Escrituras. La porción más difícil. Así que creo que llegaste en un buen momento para comer lo más difícil de la palabra de Dios. Si entiendes esto, lo demás va a ser mucho más sencillo. Y esto está en el capítulo 7 de Romanos, versículo 7, y dice: el pecado que mora en mí. Y sabe que en el capítulo 6 ya lo hemos estudiado, y Pablo nos habla de que estamos muertos al pecado. ¿Se acuerdan? Que el pecado lo que hizo en la vida del hombre, el pecado entró en el hombre y también entró la muerte. Y por cuanto entró el pecado y la muerte, todos los hombres, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces no hay ningún mecanismo para que yo pueda salvarme humanamente. ¿Qué significa esto? Significa que Dios estableció la ley, los mandamientos, para enseñarle al hombre que ese es el Dios moral, el Dios justo, el Dios perfecto que tenemos. Y Dios dijo que todo aquel que quebrante esa ley será condenado de juicio. Y ¿sabe qué, mi hermano? Todos de alguna u otra manera quebramos esos mandamientos. Y es como pararse delante de Dios, y Dios, que es un Dios justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Entonces, como Dios es justo, Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo escuchaba hoy a un evangelista que él decía: si tú crees que Dios es justo, ¿tú crees que Dios no le va a dar su merecido a Hitler, que mató más de 9 millones de personas? Claro que sí, porque Dios es un Dios justo. ¿Qué haría usted si de repente alguien viene y lastima a uno de tus hijos, mata a uno de tus hijos? ¿Vos quisieras justicia o no? ¿O te gustaría que ese que asesinó a tu hijo ande por la calle y que sea impune el caso? No, tú quieres justicia, ¿o no? Por eso Dios es un Dios, ¿qué? Justo. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Pero nosotros, como muchas veces nos hemos hecho el mecanismo de creer o de inventar a Dios a nuestra propia imaginación, creyendo que, bueno, yo no voy a ir al mismo lugar que Hitler porque no soy tan malo como él. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Todos los que fallamos, todos vamos a ser juzgados por Dios, únicamente que alguien pueda pagar esa fianza. Porque yo no tengo los medios para poder pagar esa fianza. No puedo, porque la deuda es muy cara. Y todos nosotros hemos fallado delante de Dios. Todos nosotros hemos mentido alguna vez. Todos nosotros hemos tomado cosas que no nos pertenecen. Todos nosotros hemos hecho cosas terribles. Todos nosotros hemos codiciado. Todos nosotros hemos hablado mal en contra de alguien. Todos nosotros. Entonces, ante la ley de Dios y ante la justicia de Dios, todos somos culpables.
Entonces, si hoy te paras delante de Dios, seguramente todos nosotros somos culpables, todos. Y viene Jesús y dice Jesús: yo pago la deuda, yo pago por él. Y ese es el regalo de la salvación. Es un regalo inmerecido. Y como Dios es un Dios, un juez justo, ¿sabe lo que dice Dios Padre? Él es justo y dice: usted es culpable de muerte, de infierno eterno, pero Jesús pagó la fianza por usted. Y como Jesús pagó la fianza por usted, usted queda libre. Siendo culpable, usted queda libre porque alguien paga la fianza. ¿Usted sabía eso? ¿Usted conoce de leyes? ¿Usted sabe que una persona, si de repente comete un delito y está en la cárcel y va alguien y paga la fianza, esa persona queda libre no porque no haya cometido el delito, sino porque alguien pagó la fianza? ¿Entiende eso? Y eso es lo que Jesús hizo. Él tomó nuestro lugar, Él pagó la fianza para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Pero muchas veces, como Pablo decía, que el hombre hace todo lo posible para creer que va a poder escapar de esta ira de Dios por mérito propio, por sus propias acciones, por pensar y decir: bueno, yo no soy tan malo como el otro, yo no he hecho tantas cosas malas, y ¿sabes qué, mi hermano? Es como que un violador se pare delante del juez y el juez le diga: usted va a ir preso por violador, y el violador le diga: bueno, pero yo también hice cosas buenas, yo no era tan malo. Yo quería a mis hijos, los llevé a la iglesia, hice cosas buenas. Y el juez le diga: mira, no te estoy juzgando por las cosas buenas, te estoy juzgando por las cosas malas que hiciste. ¿Se entiende, mi hermano? Nada tiene que ver lo bueno con lo malo. Y todos nosotros tenemos una ley moral que nos dice qué está bien y qué está mal. Y a pesar de eso, todos nosotros la quebramos todo el tiempo. Y Pablo sabía muy bien esto. Por eso Pablo dice en el capítulo 7, versículo 7: el pecado que mora en mí. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? ¿Usted cree que la ley es pecado? No, mi hermano. Claro que no. Pablo dice: no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando la ley vino, ¿la ley vino a qué? A mostrarnos a nosotros quiénes somos en realidad. Porque ¿sabe qué, mi hermano? El hombre tiene la tendencia a justificarse. El hombre tiene la tendencia a decir: bueno, yo para qué ir a la iglesia si yo no soy tan malo, yo me porto bien, hago algunos que otros chascarrillos, pero nada más. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que la ley te enseña es que todos nosotros estamos alejados de Dios. Y todos nosotros, si en algún momento tendremos que partir y no tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nos presentamos delante del tribunal de Dios sin Jesús, te voy a decir algo. ¿Qué dice la Biblia? Vas a ser condenado. Porque dice la palabra: nuestro abogado, el único que te puede defender, salvar y rescatarte, se llama Jesucristo. Y no venimos acá a la iglesia a que las cosas no vayan bien. Venimos acá a la iglesia porque hemos entendido que Jesús es nuestro Salvador. Venimos aquí a la iglesia a darle gloria al Señor. Venimos acá a la iglesia a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que Pablo decía. Y Pablo en esta porción, él nos habla como un creyente maduro, como un creyente en el cual ha salido de un pasado terrible y ha vivido una conversión en Dios.
pero hoy se encuentra frente a una lucha que muchas veces nosotros no entendemos. Por eso es importante entender este pasaje de la Biblia. Es importante entenderlo para saber cómo somos, para saber cómo opera el mundo espiritual. Pablo fue un hombre que fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores teólogos de ese tiempo. Pablo fue un fariseo. Pablo tenía la ley, pero dice la palabra que la ley es espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo vivía una ley exterior. Por eso Jesús, cuando confronta a los fariseos, le dice: ustedes son sepulcros emblanquecidos. Por fuera muestran que está todo bien, pero por dentro, ¿cómo están? Y lo que la ley de Dios tiene que hacer es mostrar nuestro corazón, mostrar lo que hay en nuestra mente, mostrar lo que verdaderamente somos. Ellos creían que la ley era un ritualismo. Ellos creían que practicándola, por eso el joven rico dice: yo la practico desde niño. Amén. Entonces Jesús le dijo: bueno, si tú la practicas, ve y vende todo y dale a los pobres. Porque usted sabe que los mandamientos, 4 mandamientos son para con Dios. No tomarás el nombre del Señor en vano, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no te harás dioses ajenos. Y el resto de los mandamientos habla del prójimo. Amarás a tu prójimo. Y el joven rico tenía muchas riquezas, pero al lado de él había mucha gente pobre, pero él decía que los practicaba. ¿Se entiende? ¿Me entiende, mi hermano? Y lo que Jesús hizo fue mostrarle que él estaba equivocado. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir toda la ley de Dios? Nadie. Nadie. ¿Sabe por qué, mi hermano? La Biblia dice que no hay un solo hombre bueno y justo en esta tierra. No hay un solo hombre que haga lo correcto. No hay un solo hombre que busque a Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te muestra que todos nosotros estamos condenados, perdidos por siempre, si no es solamente por Jesús. Hay gente que dice: bueno, yo me voy a ir al cielo porque soy católico. Yo me voy a ir al cielo porque fui caminando a Luján. Hermano, eso no te salva. No te salva pertenecer a una iglesia. Lo que te salva es Jesús. Es reconocer que tú eres un pecador y que lo necesitas en tu vida. Es decir, saber: Señor, sin ti estoy perdido. Porque por más que yo intente, por sobre todos los medios, ser bueno, no puedo. Siempre algo pasa. Un día me levanto con el pie izquierdo y se me fue todo el amor. Todos los días necesito a Jesús y necesito entender. Por eso que cuando nosotros venimos a Él, hermano, y reconocemos que Jesús murió por nosotros, que Él pagó la deuda, en ese momento, mi hermano, nosotros tenemos una vida eterna por siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Y Pablo en este capítulo empieza a hablarnos sobre una madurez del cristiano. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando el cristiano empieza a madurar, empieza a darse cuenta de un problema que muchas veces no nos damos cuenta, que es el problema del pecado. Y muchas veces no hemos entendido con profundidad lo que es el pecado, lo que el pecado hace, lo que el pecado te afecta, lo que el pecado hace en tu vida. Y muchas veces no lo hemos entendido con profundidad. Y Pablo dice en esta porción de la Escritura que él quiere hacer el bien, que él tiene a Dios en su corazón
Y mira lo que dice en el versículo 21 y versículo 22. Dice así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo dice: yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer el bien. ¿Cuántos quieren hacer el bien? Hermano, usted antes, cuando no tenía a Dios, usted no quería hacer el bien. Pero ahora que usted tiene a Cristo y el Espíritu Santo está en usted y usted tiene una nueva naturaleza, usted quiere hacer el bien. Pero hay un problema, que usted quiere hacer el bien, pero Pablo dice: muchas veces no lo hago. Y uno se empieza a preguntar el por qué no lo hago. Y no hablo de que mucha gente puede decir: bueno, Pablo era un pecador entonces. No. Pablo era un adúltero, un mujeriego. No, Pablo empezó a entender lo que es la santidad de Dios. Pablo empezó a entender que ya no tenía más la naturaleza de Adán, sino que tenía la naturaleza de Cristo. ¿Y saben lo que es la naturaleza de Cristo? La naturaleza de Cristo, por eso dice la palabra que somos partícipes de una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo es querer hacer el bien. Pero muchas veces no te sale. Ahora la pregunta es el por qué no te sale. ¿Por qué no te sale hacer el bien? Pablo dice: yo quiero hacer el bien, pero no puedo muchas veces. ¿Por qué no puedo? Y dice en el versículo 22, 23 y 24, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mira aquí, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es lo que Pablo quería adentro de su corazón? ¿Qué es lo que él sentía? Hermano, Pablo dice que la ley es buena. ¿Sabe por qué? Vieron que mucha gente dice: no, nosotros estamos bajo la gracia, no hay que cumplir la ley. Si la ley, ¿quién la dio? ¿Quién la dio la ley? Dios. ¿Y Dios puede dar algo que es malo? No. Jesús mismo dijo: yo he venido a cumplir la ley. Amén. Ahora, la ley es buena. Pablo dice que la ley es buena, santa, porque Dios no puede dar algo que sea malo. Ahora, cuando uno tiene a Cristo, por eso Pablo dice: yo ahora quiero ¿qué? Cumplir la ley, pero no puedo. Amén. No puedo cumplirla en la totalidad que Pablo quería. Pablo dice: yo he visto mi hombre interior y me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior, fíjate esto. Pablo aquí nos va a hablar de dos cosas: de el hombre interior, el hombre espiritual, y nos va a hablar del hombre carnal. ¿Cuántos tienen un hombre carnal? Levante la mano los que tienen un hombre carnal. Los demás son espíritus. ¿Cuántos tienen un hombre carnal? Un hombre carnal. Todos tenemos un hombre carnal, porque este hombre que está aquí es carnal. Pero Pablo dice: hay un hombre interior, una nueva naturaleza que está dentro mío, que quiere agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántas veces le dijiste a Dios: Señor, esta semana me voy a levantar a las 6 de la mañana a buscarte? Y te levantaste ese día, en vez de las 6, te levantaste a las 10. ¿Y sabes cómo te sientes? Te sientes como una porquería. Porque dices: yo quería levantarme a las 6, pero no pude. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe lo que pasó? Tu carne está ahí.
Hoy voy a ir temprano a la iglesia, llegas tarde. Dios. Amén. Hoy voy a saludar a todos los hermanos y de repente se te cruza alguien que no quería saludar. Hoy nadie me va a robar la bendición. Eso es lo que tú anhelas adentro. Y de repente te pisan el juanete, hermano, y te olvidas todo. Muchas veces dices, voy a leer la Biblia todos los días. La primera semana lo lees, la segunda semana ya te empiezas a olvidar. Y cuando te acuerdas de lo que le prometiste a Dios, dices, ay, pobre de mí, soy un desastre. ¿Hola? Eso es lo que Pablo dice que es normal. Por eso Pablo dice aquí, miserable de mí. Ahora, ¿cómo? Si yo tengo a Cristo. Entonces, escuche bien, y aquí está el tema que siento una unción para predicar este mensaje. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque estuve 15 días estudiando este pasaje de la Biblia. He estudiado día y noche 15 días para predicar este mensaje. Mire si no he invertido tiempo. Quizás usted le entra por aquí, le sale por aquí, pero yo he estudiado 15 días. Porque ¿sabe qué, mi hermano? No lo entendía. Y le busqué la vuelta y me encontré en una encrucijada. Y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, quiero entenderlo. Quiero entenderlo más allá de lo que dice la Escritura. Quiero que esa Escritura se haga viva en mi vida y quiero entenderla. Y ¿sabe qué, hermano? Lo que Pablo está diciendo acá es que muchas veces nosotros nos afligimos, nos duele porque nos falta madurez. ¿Y madurez qué significa? Madurez significa entender a Dios, comprender dónde yo estoy, comprender lo que Cristo hizo en mi vida, comprender quién soy. Y a veces cuando ve gente, mi hermano, que lo que la gente cree que cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura. Y soy una nueva criatura, tengo que ser un ángel. Dios, dame alas porque quiero volar y ser santo. Y de repente viene tu familia y te dice, hey, ¿dónde estás tú, santurrón? Y la gente te empieza a juzgar. Y tú dices, ay, ¿será que no tengo a Dios? ¿Será que soy un desastre? No, tú tienes otro problema. Es que tú todavía no has madurado, no has entendido. Y este es el problema que Pablo empieza a exponer aquí. Y yo dije, Señor, ¿con qué puedo comparar estos versículos de la Biblia? El 22, 23 y 24 dicen así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles son los miembros? La carne, diga conmigo, la carne. La carne, ¿sabe lo que es la carne, mi hermano? Los huesos, la carne. La mente es la carne, ¿sabía usted también? Las emociones. Amén. Las emociones, los sentimientos es la carne. Opera la carne también. Y dice, porque veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Esto sería de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y esto tiene referencia con Gálatas capítulo 5, versículo 17, usted lo conoce. Y dice, porque el deseo de la carne es ¿qué? El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Qué le pasa al cristiano? ¿Qué le pasa al cristiano? ¿Sabe qué, mi hermano? Usted antes era una sola persona. Usted era carne, nada más. Pero cuando Cristo llegó a su vida y Cristo te dio vida, ¿vida a dónde te dio? Dice, nosotros estábamos muertos. Amén. ¿En qué momento usted tuvo más conciencia del pecado en su vida? ¿En qué momento usted tuvo más conciencia del pecado? ¿Sabe en qué momento?
en el momento en que usted no tenía a Cristo. Porque en una oportunidad le preguntaron a un evangelista y le dijeron: ¿cuánto pesa el pecado? ¿Cuánto es el peso del pecado? Porque hablaban del peso del pecado. ¿Cuánto es el peso del pecado? ¿Cuánto puede sentir la gente de afuera el peso del pecado? Viene la gente porque está pesada en el pecado. ¿Cuánto pesa? Y él dijo algo: tú puedes ponerle 1 tonelada de peso a un muerto, que el muerto no se va a ¿qué? A quejar. ¿Por qué? Porque no siente nada. Entonces usted, cuando no tenía a Cristo, usted no tenía problema con el pecado. Pero ahora que usted tiene a Cristo, cada día más usted va a tener más problemas con el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque cada día más usted va a tener conciencia del pecado. Y es lo que Pablo empieza a decir aquí, que dice en Gálatas 5:17: cuando Dios vino a mi vida y Él me dio nueva vida, ya empezó a haber dentro mío una separación. ¿Una separación de qué? De espíritu, carne. Por eso Pablo dice: yo me deleito en mi hombre interior, en la ley de Dios. Pero la carne no se deleita en la ley de Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Usted antes estaba en la carne. ¿Cuántos estaban en la carne antes de tener a Cristo? Todos. Pero ¿sabe cuál es el tema ahora? Ahora el tema es que la carne está en usted. ¿Y sabe lo que significa eso? Usted antes vivía en la carne, ahora la carne se cuelga de usted. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros llevamos un cuerpo muerto encima. Pastor, ¿la carne se puede glorificar? No. Pastor, ¿la carne va a cambiar? No. Así que un cuerpo muerto está colgado de ti. Y por eso Pablo dice: este cuerpo me asedia. ¿Por qué? Porque me trae problemas. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque mi ser espiritual quiere ir por más, pero no puedo. Mi ser espiritual quiere tener buen carácter, pero muchas veces la carne me gana. Mi ser espiritual quiere ser piadoso, pero muchas veces dejo de ser piadoso. Mi ser espiritual quiere ser un hombre de fe, pero muchas veces caigo en la preocupación, muchas veces caigo en la tristeza. Y no quiero. Quiero ser un hombre lleno de gozo. ¿Cuántos tienen el gozo? Todos tenemos el gozo porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿por qué muchas veces no se ve el gozo en tu vida? Porque la carne lo tapa. Y tú adentro tuyo dices: yo quiero ser gozoso. Pero la carne te ganó las emociones muchas veces. Te ganó la preocupación. Entonces Pablo empieza a hablar de ese problema. Y Pablo empieza a mostrar que hay una separación entre carne y espíritu. Y que esa separación no se va a dar hasta que usted un día no parta de esta tierra. Mientras tanto, seguirá cargando el peso de la carne. Esa carne que usted dice: yo quiero que la carne cambie. No, la carne no cambia. Lo que usted puede hacer es no alimentarla, debilitarla, pero no cambiarla. ¿Me entiende? Porque la carne no cambia. La carne ya fue infectada por el pecado. Y ese pecado que ya no reina en mi vida, no me gobierna, pero Pablo dice: sigue estando ahí. ¿Y qué significa esto? Yo les contaba recién a los hermanos en la oficina. Es como que el pecado está todo el tiempo colgado de ti, diciéndote cosas malas, queriéndote llevar por cosas malas. Y todo el tiempo te lo quieres quitar. Porque dices: yo quiero vivir para Dios.
anhelo, amo las cosas de Dios porque hay una naturaleza en mi vida. Yo deseo servir a Dios con gozo y con alegría. Pero ¿sabes qué? Un día vine a la iglesia a servir y tenía el gozo y la sonrisa de oreja a oreja. Pero el otro día, cuando me vino la boleta de la luz, pinché la rueda de la bicicleta, vine hasta aquí caminando, me llené los dedos de grasa, encima llegué tarde, no me pusieron a servir y te puedo asegurar que el gozo no está. ¿Qué pasó? Y uno dice, dejé de ser espiritual. No. Tienes que aprender a lidiar con la carne. Tienes que aprender. Y ¿sabes qué, mi hermano? Yo les contaba a los hermanos y yo les decía, el gran problema que tenemos los argentinos o los latinos es que queremos vivir un evangelio de emociones y no de fe. Que si me va todo bien, amo a Dios. Si me va todo mal, Dios no está conmigo. No, Dios está contigo. No porque tú lo quieres, sino porque Él te escogió. Y Él está contigo. Amén. Ahora Pablo creía que él era bueno hasta que en un momento vino Cristo. Él se justificaba con sus propias obras. Él creía que haciendo obras estaba bien delante de Dios. Y cuando se le presenta a Jesús y Jesús le trae luz a su corazón, Pablo ve lo miserable de él. Ve la condición del hombre. Ve lo que él es como ser humano. Y ¿sabe qué, mi hermano? Mucha gente como cristiano muchas veces no queremos ver eso. Y ¿sabes qué, mi hermano? Mientras más te acercas a Jesús, mientras más comunión tienes con Él, más vas a ver el pecado que hay en ti. Más. Yo les contaba hace un rato a los hermanos, y me podría ser sincero igual que Pablo, y cuando yo recién me convertí a Cristo, luchaba con los pecados de la carne exterior, con las pasiones, luchaba con los ojos, luchaba con las adicciones. Pero con el paso de los tiempos, el Señor me fue fortaleciendo, y cuando yo creí que estaba venciendo, me encontré con otros pecados. Y me encontré con el pecado de la pereza, me encontré con el pecado de la tristeza, me encontré con el pecado de la angustia, de la preocupación, de la ansiedad, de la frustración, de la falta de perseverancia. Me encontré con el pecado de la distracción. Y yo decía, salía de una y me metía en 10. Y vencía uno y se aparecían 20 más, porque Dios seguía destapando. ¿Y qué pasa? Dios, la luz cada vez penetra más adentro. Y mientras más adentro penetra la luz, más. Y yo recuerdo que cuando llegué a Cristo, mi mayor pecado que yo tenía era mentir y no tomar cosas que no sean mías. Ese era mi pecado. Y me acuerdo que cuando vencí la mentira, dije, voy a decir la verdad siempre y no voy a tomar más nada que no sea mío. Dije, listo, soy un hombre santo. Y la luz de Dios entró en mi corazón y me reveló Dios y me dijo, mira, hay 100 más. Y cuando terminé esos 100 aparecieron otros 100. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque la carne es así. Por eso lo que Pablo quiere hacer mención aquí es que nadie por mérito propio puede alcanzar el favor de Dios. Nadie por mérito propio puede cambiar si no es por el Espíritu. Amén. Ahora fíjate una cosa. Dice en el versículo 12 de Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para mí muerte, lo que te decía recién. En ninguna manera, sino que el pecado, que mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio
de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 17. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Él antes la hacía carnal, pero la ley en realidad es espiritual. Y dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? ¿Qué era Pablo? Carnal. Como dice en el versículo 22, dice, me deleito en la ley de Dios, en mi hombre interior, pero mi carne ¿qué? Me limita. Mi carne ¿qué? Me lo impide. Ahora Pablo dice, esta ley, la ley no es mala, pero ¿me salva la ley? No. ¿Me condena la ley? No. Lo que hace la ley es mostrarte. Mostrarte. Por eso Jesús dice, yo no he venido a condenar a nadie. El que cree en mí será salvo, el que no cree se condena a sí mismo. ¿Entiende? La ley no es mala, la ley no te salva. Lo que la ley hace es mostrarte quién tú eres. Ahora fíjate una cosa. Y dice el Salmo 119, perdón. Dice, en mi corazón he guardado tus mandamientos. ¿Para qué? Para no pecar, dice David. Ahora presta atención a esto. David dice, en mi corazón he guardado los mandamientos para no pecar. Y voy a finalizar con estos pasajes de la Biblia. Y Pablo aquí hace un clamor de un alma que está afligida por su condición. ¿Y sabe qué, mi hermano? El cristiano, mientras más va creciendo espiritualmente, más se aflige. Pablo escribió esta carta en una madurez muy amplia de él. Y ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces el cristiano cree que cuando va creciendo se van desapareciendo cosas. No, van apareciendo cosas. Y uno empieza a creer que estar en Dios es que Dios me va a prosperar, que Dios me va a hacer rico y que toda mi vida va a ser un cuento de rosas, y no es así. Y Pablo habla desde aquí, desde una madurez donde él empieza a ver su condición. ¿Y cuál era la condición que Pablo estaba viendo? Y dice en el versículo 24, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo dice, hermano, él no está diciendo, escuche bien, él no está diciendo que él vive en la carne. Presta atención a esto. Él no dice que él vive en la carne. Él está diciendo que él es carnal. Significa yo soy ¿qué? Humano. Dile al que está a tu lado, tú eres humano. Pablo dice, no estoy en la carne, pero soy ¿qué? Soy carnal. No estoy en la carne, pero soy carnal. Por eso Pablo dice que ya no estamos en la carne. Ya no somos carnales. Ya la carne no me controla, pero es una mochila que llevaré toda mi vida. Por eso Pablo dice, miserable de mí, dice Pablo. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y abajo dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Wow. Pablo dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Y Pablo lo que hace mención aquí es que, escuche bien esto, Pablo dice, yo entiendo que no le obedezco a la carne, pero que la carne estará toda la vida hasta que yo me muera, estará conmigo, intentando
hacerme tropezar. ¿Sabe lo que quiere decir esto, mi hermano? Pablo aquí divide lo que es un ser espiritual con lo que es un ser carnal. Y Pablo empieza a darse cuenta, cuando uno empieza a crecer espiritualmente, se empieza a dar cuenta de ese hombre pecaminoso que nosotros tenemos adentro y que tenemos que combatir. ¿Se entiende? No es que Cristo viene y lo destruyó en cuanto a que no va a obrar más. Usted tiene a Cristo, pero el pecado va a querer seguir controlándolo. ¿Qué significa esto? Esto es una enseñanza muy básica, como de repente dice la palabra que antes éramos gobernados por el pecado porque el pecado se enseñoreaba de nosotros hasta que vino Cristo y Cristo lo venció. Esto significa, como yo lo contaba el otro día, como alguien que tiene poder sobre alguien, sobre una nación, un presidente, un rey que tiene poder sobre el pueblo, y de repente viene otro rey y lo combate en guerra y lo derrota. Y ese nuevo rey es el que gobierna ahora, pero el viejo rey queda ahí, porque dice la palabra que Cristo lo venció en la cruz, pero todavía el que sigue gobernando este mundo es el diablo. Entonces ese rey todavía sigue ahí, derrotado, pero sigue ahí. Y muchas veces nosotros le hemos obedecido tanto a ese viejo rey. Ahora tenemos uno nuevo, pero ese viejo rey muchas veces te dice: vení, vení, yo sigo siendo tu rey. ¿Te acuerdas de mí? ¿Por qué no haces tal cosa? Y muchas veces nosotros lamentablemente caemos en esa trampa. Y Dios quiere que nosotros maduremos y aprendamos a decirle: no, tú ya no eres más rey de mi vida. Ahora el rey de mi vida se llama Jesucristo. Él es el rey y el Señor de mi vida. Él gobierna mi vida. Amén. Usted ya no está más en la carne, sino que la carne está en usted. Usted ya no va más detrás de la carne, sino que la carne lo sigue a usted. Y fíjate una cosa, por eso dice en Romanos capítulo 6, versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: no lo dejes reinar. Porque mucha gente cree que, bueno, ahora que estoy en Cristo Jesús, listo, ya el mal desapareció de mí. No, va a querer gobernarte todo el tiempo. Aunque sabe que ya no tiene derecho legal, aunque sabe que ya no puede destruirte, pero sí temporalmente te puede detener. Te puede frenar las bendiciones, te puede limitar, te puede apagar con la comunicación con Dios, te puede alejar de los propósitos de Dios en tu vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo: ya no dejes, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. Está diciendo que en el único lugar que puede reinar el pecado, ¿dónde es? ¿En el cuerpo qué? Mortal. ¿Puede reinar en el cuerpo espiritual? No. Por eso muchas veces cuando nosotros dejamos que el diablo reine en nuestro cuerpo mortal, ¿cuántas veces uno se ha apartado del Señor y ha dejado que el diablo nuevamente reine en nuestro cuerpo mortal? Pero al tiempo nuestro ser interior se da cuenta de que esa situación es mala, como el hijo pródigo. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelve a Dios. Y ahí Dios de nuevo, ¿y sabes qué? Y uno le dice: Dios, vence esto en mi vida. No, está ahí. Vas a tener que aprender a vencerlo todos los días. Vas a tener que aprender a que no reine. Vas a tener que aprender a vivir en el espíritu y no en la carne.